Bienvenido a un nuevo video de Umbulali. Yo soy la tía Umbu y espero que te guste mucho este video. Son incontables los casos de niños que deciden por alguna razón hacer daño a los demás. Aquel que diga que la inocencia absoluta se puede encontrar en un infante no ha conocido los casos suficientes de niños asesinos para opinar lo contrario. Jesse Harding Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Massachusetts, Estados Unidos, hijo de Thomas y Ruth Pomeroy. Jesse pertenecía a una familia disfuncional. Su padre era un hombre violento, abusivo y alcohólico. Perdía los estribos por cualquier cosa y al hacerlo, llevaba a Jesse y su hermano mayor a una cabaña donde les arrancaba la ropa y los golpeaba hasta el cansancio. Estos actos supondrían un castigo que pondría en regla el comportamiento de cualquier persona, pero en Jesse tenía otro significado. Era una manera de obtener diversión y satisfacción. Jesse tenía una apariencia diferente al resto, y por esa razón era retraído y solitario. Su aspecto daba un poco de miedo, tenía la cabeza y orejas grandes, sus rasgos eran severos y no le favorecían en lo absoluto. Su ojo derecho no tenía iris ni pupila, lo que le hacía más aterrador. Estas diferencias lo hicieron blanco de burlas y algunos ataques siendo más pequeño. Solía torturar animalitos que llegaban a su casa, y luego de que su madre lo encontrara lastimando al gato de los vecinos, decidió que su hijo no iba a tener contacto alguno con los animales. Debido a esta prohibición, Jesse tuvo que encontrar la manera de descargar toda esa furia que guardaba en su interior. Su elección: niños más pequeños. La primera víctima fue un niño de 4 años llamado William Payne. El pequeño fue atacado a finales de 1871. Dos hombres que caminaban por una calle solitaria escucharon los quejidos y lloriqueos. Se acercaron al lugar y al entrar a la pequeña cabaña de la que provenían, encontraron al pequeño suspendido, amarrado por las muñecas. Tenía la espalda llena de golpes y moretones. Apenas ya estaba consciente. No pudo denunciar a su atacante. La segunda víctima fue Tracy Hayden, de 7 años, que fue atacado en febrero de 1872. Jesse lo llevó alejado de la vista de los demás, con la promesa de ir a ver a los soldados. Una vez que estuvieron fuera de la vista de los demás, Jesse se apresuró a amarrar al pequeño y darle el mismo trato que al niño anterior. El ataque acabó con el pequeño muy lastimado. Quedó con los ojos morados, dientes partidos, nariz rota y el torso lleno de heridas. El pequeño pudo decir a la policía los rasgos de su atacante. En ese momento, comenzaron a buscar a un muchacho de cabello castaño. El tercer ataque fue a mediados de abril de 1872. Robert Mayer, de 8 años, fue el elegido por Jesse. Le prometió llevarlo al circo y una vez que estuvieron lejos de la vista de los demás, Jesse lo sometió como acostumbraba y le dio el mismo trato que a los otros pequeños. Lo golpeó hasta el cansancio y cuando el ataque terminó, Jesse amenazó a Robert para que no hablara. Al ir a las autoridades, el pequeño dio algunos detalles perturbadores. Jesse parecía disfrutar realmente golpear al pequeño, pues dijo que mientras lo hacía se tocaba. Estos detalles pusieron en alerta a los policías. Tal vez por el miedo a Jesse, el pequeño brindó una descripción totalmente diferente. Comenzaron a buscar a un adolescente con barba y pelirrojo. Esto hizo que el lampiño y castaño Pomeroy pudiera actuar con total libertad. 3 meses después, Jesse actuó de nuevo. Un niño de 7 años del que no se conoce su nombre fue tratado de la misma manera que los demás. Jesse lo golpeó hasta que consiguió satisfacerse por completo. Para ese momento, la policía ofrecía una recompensa por información que ayudara a la captura del sádico bribón, como era llamado el adolescente que atormentaba a los niños del lugar. Poco después, la madre de Jesse, Ruth, decidió que lo mejor era cambiarse de residencia. No se sabe si en el fondo ella presentía que el responsable de tales actos era su hijo, pero se fue con toda su familia al sur de Boston. Pasó poco para que los ataques a los niños comenzaran y se intensificaran en su nuevo hogar. Pese a que Ruth sabía los viejos hábitos de Jesse, siempre fue fiel a su hijo y nunca creyó los cargos que se formaron contra su pequeño.
El siguiente en caer en las garras de Jesse fue George Pratt. Con los mismos engaños que acostumbraba, condujo al pequeño a un lugar solitario en el que lo golpeó hasta el cansancio. En esa ocasión, Pomeroy elevó el nivel de sus atrocidades, mordió al pequeño y lo arañó con saña en la piel. Tomó una aguja y la clavó al niño en varias ocasiones. Intentó clavársela en el ojo, pero el pequeño consiguió ponerse en posición fetal para evitar perder el ojo. Para ese punto, Jesse ya había saciado sus deseos y detuvo el ataque. Las autoridades del lugar, al enterarse del suceso, se preocuparon, pues esos actos eran de un demente. Con esta conclusión, temieron que las víctimas aumentaran y no estaban equivocados. La siguiente víctima fue un niño de 6 años llamado Harry Austin. En este caso, se comprobó que la maldad de Jesse iba en aumento. Además de la golpiza, utilizó un arma punzocortante que utilizó en algunas partes de los brazos y hombros. Estaba por cortar las partes nobles del pequeño cuando fue interrumpido por unas personas que se acercaban al lugar. Días después de ese ataque, la siguiente víctima fue Joseph Kennedy. Lo golpeó, le cortó algunas partes del cuerpo y luego lo llevó a la orilla del mar para ponerle agua en las heridas. El siguiente fue Robert Gould, de 5 años. Le prometió llevarlo a ver a los soldados. Sometió al pequeño cerca de una estación de trenes y cuando lo estaba amenazando con lastimarlo, Jesse se dio cuenta que lo estaban mirando y escapó. Afortunadamente, el pequeño pudo dar la descripción de su atacante, un joven de cabellos castaños y un ojo totalmente blanco. A finales de 1872, la policía comenzó a buscar al criminal en las escuelas. Sabían que estaba a punto de comenzar su vida como un homicida, pues las hazañas de sus actos se estaban elevando. En septiembre de 1873, la policía visitó la escuela de Jesse, pero el pequeño Kennedy no pudo identificarlo. La policía también visitó el salón de Jesse, pero no lo identificaron. Esa misma tarde, mientras Kennedy estaba en la estación, Jesse decidió pasar cerca del mismo lugar, como para tentar a la suerte. Afortunadamente, Kennedy lo vio y consiguió identificarlo. Ese fue el final de Jesse. Fue puesto bajo arresto, pero no se inmutó ni un poco a pesar del interrogatorio. Lo despertaron a medianoche y tras amenazarlo con dejarlo en prisión por 100 años, confesó. Al día siguiente, sus víctimas acudieron para identificarlo. Pese a que su madre intentó salvarlo, Jesse fue condenado a ingresar a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera 18 años. En el reformatorio difícilmente se rehabilitaba a los que estaban recluidos. En realidad, ese tipo de lugares consistían en encerrar a los chicos que eran difíciles de educar, y de esa manera sus padres se quitaban un peso de encima. En ese lugar los chicos eran sometidos a trabajos forzados y tenían clases obligatorias. Jesse estaba consciente de lo que debía hacer si quería salir antes de tiempo. Pasó tiempo aislado de los demás, los mayores intentaban molestarlo y los menores lo provocaban. Jesse sabía los castigos y reprendas por no cumplir las órdenes, así que se volvió un interno modelo. Pasaron 15 meses para que lo dejaran libre. Durante ese tiempo su madre intentó de todas las formas revocar la condena y sacar a su pequeño del sitio tan horrible al que había sido condenado. Los magistrados juveniles decidieron liberar a Jesse por buena conducta, y sus padres prometieron vigilarlo de cerca para que no volviera a delinquir. Ruth para ese momento tenía una tienda de ropa y su hijo mayor atendía un puesto de periódico. Pese a los crímenes que cometió Jesse, la policía consideró que no debían ser tan duros con el chico, pues había pasado por mucho. A ninguna autoridad se le ocurrió informar sobre el pasado de Jesse. Las personas que sabían de su pasado creían que iba a estar encerrado por mucho tiempo. El 18 de marzo de 1874, tan solo 2 meses después de la liberación de Jesse, ocurrió un nuevo ataque. Jesse estaba en la tienda de su madre y platicaba con el empleado. Al lugar llegó Katie Curran, que buscaba un cuaderno nuevo. Fue en ese momento que Jesse vio la oportunidad. Dijo a la chica que ellos tenían un cuaderno, pero que debían buscarlo en la tienda. Mandó fuera de la tienda al empleado de su madre y se quedó a solas con la chica que lo siguió para obtener su cuaderno. Jesse condujo a la chica a unas escaleras que daban a una especie de sótano en el edificio. Al darse cuenta de la farsa, era tarde. Jesse se apresuró a someterla y no demoró en cortar el cuello de la chica. Cuando el ataque terminó, Jesse volvió a la tienda de su madre para lavarse y se quedó como si nada hubiera pasado.
Pese a las declaraciones del empleado en las que dijo que Jesse se quedó con la chica, no fue considerado sospechoso. La policía no quería incriminar al pobre Jesse, que había pasado por tanto. Un testigo afirmó haber visto cómo Katie había sido introducida a un vagón del tren. Fue en ese momento que la policía determinó la desaparición de la chica como un secuestro y el caso se enfrió. Jesse supo que estaba a salvo y decidió atacar de nuevo. Su víctima fue Harry Field. Utilizó los mismos engaños para alejarlo de la vista de todos. Una vez solos comenzó a amenazarlo con hacerle daño, pero para la suerte del pequeño, apareció un vecino de Jesse que comenzó a gritarle desde el otro lado de la calle. Harry aprovechó y escapó hasta llegar a su casa. Desafortunadamente, el siguiente niño no tuvo la misma suerte. Horace Miller se encontró con Jesse, que le prometió un pastelillo. Ambos fueron a la pastelería y se les vio caminar felizmente por la calle mientras lo comían. Una señora testificó que le pareció extraño ver a los hermanos caminar por la calle, y más porque el pequeño iba bien vestido. El pequeño de 4 años fue conducido a un paraje arenoso en el que se sentó a descansar. En ese lugar, Jesse descargó su furia contra el pequeño. Lo hirió en varias partes del cuerpo, le atacó un ojo e incluso intentó arrancar las partes nobles. La autopsia reveló que el pequeño tenía las uñas incrustadas en las palmas de las manos. Eso indicaba que las heridas que se le ocasionaron no le mataron de inmediato, sino que pasó un rato en agonía. Las sospechas de un ataque por parte de Jesse comenzaron a hacer ruido, pero la gente no podía creerlo pues estaba recluido. Pasó poco para que se dieran cuenta de que en realidad Jesse estaba libre. La policía no dudó ir tras Jesse y pese a las protestas de su madre, lo llevaron bajo arresto. Jesse se negó a contestar las preguntas y tras quedarse dormido en la celda, los policías tomaron sus zapatos que estaban sucios. Los compararon con los zapatos del pequeño y consiguieron ubicarlos en la escena del crimen. En el lugar, había huellas que correspondieron a Jesse. Cuando lo interrogaron de nuevo, negó rotundamente los hechos. Decidieron ponerlo frente al pequeño y en ese momento confesó. Lo siento, yo lo hice, pero por favor, no le digan a mi mamá. Tras la confesión, se cuestionó de manera severa el Comité de Libertad Condicional. Luego de la detención de Jesse, su madre perdió la tienda y cuando fueron al sótano encontraron el cuerpo de la chica secuestrada. En ese momento comprobaron que todo fue culpa de Jesse. Le confrontaron sobre el hallazgo en el sótano de la tienda, pero se hizo el desentendido. La policía le dijo que ese crimen sería adjudicado a su madre, así que confesó. La condena para ese tipo de crímenes era la horca. La defensa de Jesse alegó locura, pero debido a que podía diferenciar entre el bien y el mal, esa jugada no funcionó. Fue condenado a la horca. Sin embargo, no hubo gobernador que se atreviera a firmar la sentencia. No iban a ejecutar a un chico de 14 años. El gobernador Alexander Rice tomó la decisión de condenar a Jesse a cadena perpetua, en solitario. No iba a tener contacto con algún otro ser humano por el resto de su vida. Durante su estancia en la cárcel, su madre fue la única en visitarlo hasta que murió y nadie más acudió a verlo. Jesse la pasó en la celda aislado por 40 años. Durante ese tiempo se cuenta que Jesse intentó escapar e incluso acabar con su vida, pero no lo hizo. En cambio, comenzó a leer y aprendió algunos idiomas que jamás pudo poner en práctica. En 1917, su castigo fue reducido y pudo reintegrarse un poco a los demás. En ocasiones se habló de Jesse Pomeroy en los periódicos y un periodista iba a hablar con él. Jesse disfrutaba de ser visto por los demás, pues se sentía orgulloso de sus actos. Poco a poco los nuevos reos dejaron de interesarse en el viejo Jesse que enfermó y fue llevado a un hospicio de la policía, en los que sufrió por 2 años de varias enfermedades que le causaban mucho dolor. Su última voluntad fue que esparcieran sus cenizas a los 4 vientos. Jesse Pomeroy jamás mostró remordimiento por sus actos. ¿Qué opinas del caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Jesse tenía alguna oportunidad de cambiar con el tratamiento adecuado? ¿Qué pena hubieras impuesto de tener la oportunidad? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides dar manita arriba y compartir este video. Suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que se suben al canal. Yo soy la tía Umbu y espero que tengas dulces sueños.